la iglesia, que avives los corazones, que despiertes el querer como el hacer, Padre, en cada uno. Permite, Señor, que las familias que esta noche están aquí representadas puedan ser bendecidas, puedan ser llenadas con tu presencia. Padre Dios, en el nombre de Jesús, danos un espíritu de sabiduría, danos un espíritu de revelación y permite, Padre Santo, que en esta tarde podamos nosotros asimilar tu palabra. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el tema se llama conversión de Pedro. El apóstol Pedro, hermanos, se destaca por ser el hombre que en el día de Pentecostés se levanta a dar el primer mensaje, y ese día es el inicio de la iglesia, hermanos. Oficialmente ese día inicia la iglesia, en el día de Pentecostés. Y en ese día inician los días postreros. Inician los días postreros, pero note por favor que cuando Pedro predica, hermanos, ese mensaje, ese día se convirtieron 3,000 gentes. En otra ocasión volvió a predicar otro mensaje y se convirtieron 5,000. En solamente 2 mensajes, la iglesia ya tenía un número de 8,120 miembros, con 2 mensajes. Pero, hermanos amados, dice la Biblia que había un hombre que estaba enfermo, que estaba cojo y que pedía limosna. Pedía limosna y Pedro lo encontró y el hombre, esperando recibir algo de él, le extendió la mano y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dice la escritura que el hombre se levantó, entró al templo, saltó, danzó, se alegró por lo que Dios había hecho en su vida. Pero los hombres empezaron a inquietar por qué estaba sucediendo eso. Y Pedro se levanta y explica y habla y enseña, y dentro de lo que está enseñando toma este pasaje. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Fíjese, hermano, que el arrepentimiento es momentáneo. Uno se puede arrepentir en un instante, pero para convertirse es un proceso. Oiga bien lo que estoy diciendo. Para arrepentirse, yo me puedo arrepentir ahora, pero para que me convierta, para que deje de ser Gerardo y me vuelva cristiano, me vuelva alguien como el Señor quiere, lleva un proceso. Y Pedro, hermano, me llamó la atención que dice arrepentíos y convertíos. Y yo pienso que les voy a, si Dios me permite, quisiera enseñar, quisiera hablar de Pedro unos 3, 4 cultos, porque nos deja unas ricas enseñanzas la vida de Pedro. Por ejemplo, hoy le quiero hablar de todas las dificultades, de todas las cosas que él pasó en el proceso de conversión. Hermanos, Pedro llegó a ser un hombre prominente, un hombre destacado, un hombre poderoso, un hombre, hermano, que hasta su sombra era usada para sanar a los enfermos. Pero es un hombre que tiene un montonal de equivocaciones. Es un hombre que se equivocó muchas veces, tal vez como te has equivocado tú. Y te has equivocado tantas veces quizá, y que dices como que no hay mucha esperanza para mí. Pero mira, hermano, si Pedro, con todas las equivocaciones que tuvo,
llegó a ser y llegó a alcanzar lo que alcanzó, quiere decir que tú y yo podemos alcanzar grandes cosas. Y esta tarde yo quisiera que estudiáramos esta vida de este siervo, de este varón, y nosotros pudiéramos tomar enseñanza, pero también pudiéramos tomar esta esperanza de saber que nosotros podemos alcanzar la meta. A Pedro no le fue fácil convertirse. Pedro no le fue fácil convertirse, hermanos. Pedro estaba en el discipulado. Óigame por favor, estaba en el discipulado, hermanos. El Señor estaba discipulando y Pedro, haga de cuenta que, no haga de cuenta, tenía la gran espada, hermanos. Es como si usted viniera aquí, dígame un arma de fuego, un calibre, un tipo, alguien que sepa. ¿Cuánto? Pero algo más visible. Una R15. Creo que es la misma, ¿verdad? Ay, santo Dios, yo como yo solamente uso pura arma y pura espada de doble filo, 66 libros de la Biblia. Vamos a ver, pero ustedes saben. R15 es una cosa, cuerno de chivo es otra cosa, AK-47 es otra cosa, AK-47 cuerno de chivo, y R15 es diferente. Uzi, santo Dios, miren solo de pensar, ¿quiénes serán ustedes, por Dios santo? Entonces miren pues, hermanos, oigan pues, síganme aquí, ya dejen de estar cotorreando los hermanos. ¿De qué tamaño será un cuerno de chivo? Haga de cuenta, hermano, que me voy a bajar aquí. Mire, que usted estuviera aquí recibiendo la palabra. Míreme aquí, recibiendo aquí con su R15 en la pierna, mire usted. ¿Cómo? Regálame mi control, por favor, hijo. ¿Cómo cree usted que se miraría usted aquí con su arma? Y usted escuchando el discipulado, la palabra. Pues Pedro, hermanos amados, así estaba en el discipulado con el Señor. En ese tiempo no había las armas que dijeron los hermanos, pero habían espadas. Y él estaba, hermano, escuchando al maestro, escuchando al Señor, pero ese no soltaba la espada. Él seguía armado, hermanos. A Pedro no le fue fácil convertirse. A Pedro le costó, hermanos, a Pedro batalló. Pedro, por eso dice, arrepentíos y convertíos. Él está diciendo el hombre que ha experimentado, lo voy a decir en palabras vulgares, morder el polvo. Pedro había sabido lo que era equivocarse. Pedro había sabido lo que era fallar. Pedro había sabido lo que era tomar malas decisiones. Pero él logró convertirse. Pero para eso, hermanos, el Señor lo lleva a todo un proceso. ¿No te has preguntado, hermano, por qué suceden tantas cosas en tu vida? Porque lo que está haciendo Dios es que nos convirtamos de Gerardo a Cristo. Que Gerardo pierda su olor, pierda su sabor, para que tenga el olor y el sabor de Cristo. Y ese es un proceso que para eso uno tiene que ser desarmado, uno tiene que ser tratado, uno tiene que negarse, uno tiene que morir. Porque sabe, hermano, el cristiano que no suelta su olor, que no quiere dejar su sabor, sufre mucho. Sufre mucho. Batalla mucho, hermanos. Batalla y batalla y batalla y batalla. ¿Y por qué tanta lucha? Porque no se rinde. Porque Dios dijo, no voy a descansar hasta que termine en ti mi obra. No te dejaré hasta que haya hecho todo cuanto te he dicho, dice pues. Y entonces, hermano amado, Dios no tiene prisa.
Dios no se impacienta y Él se propuso hacer una obra en nosotros y quiere que nosotros nos convirtamos. Entonces, yo quisiera que fuéramos entrando a Pedro y veamos qué aprendemos. Aquí es cuando comienza, hermano, el encuentro con el Señor Jesucristo. Pedro no conoce al Señor. Pedro es un pescador. Pedro está trabajando, nada que ver con cristianismo, nada que ver con evangelios, nada que ver con reino de Dios, nada que ver con la vida espiritual. Él está trabajando y un día viene el Señor, dice, y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red en el mar porque eran pescadores. Óigame, hermano. Él tiene una vida secular normal. Eran pescadores, dice. ¿Ya vio usted? Eran pescadores. Y el Señor está viendo lo que están haciendo. Y el verso, no, ¿cómo está? No, ¿qué pasó? Me faltó un versículo. Y les dijo, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Los voy a hacer pescadores de hombres. Dice que ellos dejaron la red y siguieron al Señor. Dejar la red significa, hermanos, aquel día, no sé si tú te recuerdas aquel día cuando alguien te dijo, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Quieres aceptar al Señor? ¿Quieres darle tu corazón? Hoy estaba escuchando al hermano Nelson tratándoles de despertar el ánimo y el interés por las ovejas, por las almas perdidas, que después serán ovejas. ¿Qué tal si no hubiera habido alguien que te hablara a ti? Que no hubiera habido alguien que dispusiera su corazón para nosotros. No sé qué fuera de nosotros, pero hubo alguien. Y ahora nosotros debemos hacer eso. Ir por los que no conocen al Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No sé si te recuerdas cuando tal vez te hacían los quites y eras duro y eras difícil de roer, eras de esos que reacios, pero por fin recibiste a Cristo. En ese momento soltaste la red y empezaste a caminar con el Señor, igual que Pedro. ¿Ya? Amén. Ahora, cuando Pedro empieza a seguir al Señor, Pedro seguía siendo Pedro. Pedro llevaba el olor a pescado. Pedro llevaba la espada. Pedro, hermanos amados, se le oía en el hablar que no era discípulo del Señor aún, aunque ya estaba con él. Pero como que Pedro era de esos cristianos listos, de esos cristianos, hermanos, hay cristianos, no sé si usted se ha dado cuenta que hay cristianos como que son muy dados, se entregan, se dan, y otros son muy así como muy apartados, muy que no se relacionan, que no tienen amistad. ¿Cómo podríamos decir ese tipo de cristiano? ¿Qué es? Huraño, ¿cómo? Reservado. Pero hay unos que nomás vienen y dicen, ¿y cuándo tomamos café, pastor? Y hermano Angelito, ya lo vi que usted es de la alabanza, y empiezan a hacer amistad, ¿verdad? Pero hay unos que ni el saludo siquiera. ¿Usted qué clase cree usted que era Pedro? ¿De los huraños o de los entrones? Se lo voy a poner así, es que ustedes me dijeron huraño, cohibido, reservado. Yo la palabra que quería usar era introvertido o extrovertido. Cuidadito. Óigame pues, hermano, ¿cómo cree que era Pedro? Era un hombre bravo, era un hombre enojón, era un hombre con espada. ¿Usted cree que era bonachón, que era así?
¿No? ¿Era o no era? No se quería acercar la gente a él, dicen. ¿Usted qué cree? Mire, yo creo que Pedro tenía un carácter fuerte. Sin embargo, hermano, era un hombre abierto. Le gustaba tener amigos, le gustaba conversar, le gustaba convivir, le gustaba llevar gente a su casa, que eso es peligroso. No, en serio. Uno tiene que saber quién llega. ¿Por qué le digo? Mire usted, al llegar Jesús a casa de Pedro, ¿qué iba a hacer el Señor Jesús a casa de Pedro? ¿Será que de metido iba el Señor ahí? ¿Quién lo invitó? Si alguien llega a tu casa es porque alguien lo invita, ¿no? ¿Ah? Bueno, y los que llegan sin invitaciones porque ya son de entera confianza. Los que llegan sin invitación o es la familia o son los amigos. Pero óigame, hermano, mire usted qué tremendo Pedro. Pedro, hermanos, Pedro no se está ahí perdiendo el tiempo. Se llevó al Señor Jesús a su casa. Yo un día lo hice con mi apóstol. Bueno, 2, 3 veces lo he hecho con mi apóstol. No, creo que muchas veces. Él es un hombre muy ocupado, es un hombre con mucho trabajo, muchas prédicas, muchos retiros, muchas salidas, muchos viajes. Y entonces, hermano, cuando uno le va a escribir a él hay que decirle lo que se quiere decir en una hora en 2, 3 líneas. Uno tiene que pensar cómo le escribe para darle a entender todo con 2, 3 líneas. No es de mandarle grandes cartas y después de mi corto saludo paso a lo siguiente y postdata. No. No, hermano, al grano. Y entonces él casi no es de pasear, él casi no es de salir a las calles, conocer. Y hermano bendito, óigame, hermano. Él del hotel a la iglesia, de la iglesia al hotel, del hotel a la iglesia, en cualquier lugar que vaya. Así se vive. Pero yo me lo he llevado a mi casa. Me lo he llevado, le digo, mira, te voy a preparar unos huevitos estrellados, tus frijolitos, platanitos. Lo enamoro. Y ahí está sentado, comiendo sus huevitos. ¿Ah? Yo le digo, ya tengo tu panito, porque así le dicen allá, panito blanco. Allá le dicen en francés. Cebollita frita, dorada. O sea, yo lo conozco. Lo tengo ahí en la casa, 1 vez, 2 veces, 3 veces, no sé cuántas veces. Hermanos amados, él no visita enfermos, no tiene tiempo, hermano. Tiene un montonal de pastores que delega, que manda, que aquí. Y agarro yo y le digo, ¿sabes qué? Está enfermo mi papá y vámonos. Y me lo llevo a orar por mi papá. Me lo llevo a orar otra vez por mi papá. Lo llevo que lo ministre. Pero hermanos amados, ¿cómo se le hace eso? Siendo, hermanos amados, abierto. ¿Ah? Ay, ¿qué tal que me dice que no? No, yo sí le entro. Y entonces, hermanos siervos, un día me lo saqué de dar una vueltecita ahí por el andador. Y ahí lo tengo con una foto conmigo con un gran sombrero. Le puso su sombrero de charro, uno yo, y ahí estamos los dos ahí. Entonces, siervos, este hombre, mire usted,
llevó al Señor Jesús a su casa. Hermanos, ¿cuántos ya están siguiendo al Señor? Acto seguido hay que llevarlo a la casa. Lleva al Señor Jesús a tu casa. Llévalo, invítalo, que Él se sienta cómodo. Cuando llega mi apóstol, que es mi autoridad, que es mi padre espiritual, hermano amado, yo trato de que Él se sienta de lo mejor. Se me hace que usted es bien mero barbero. No, lo amo mucho. Reconozco la bendición que representa mi vida. Y hermanos amados, me es un gusto servirle. Y entonces mire, este hombre llevó al Señor Jesús. Y en la casa de Pedro estaba su suegra. Yo no sé si ahí vivía o no, o la estaban cuidando solo porque estaba enferma, pero estaba en la casa de Pedro, estaba la suegra. ¿Cuántos quieren a su suegra? ¿Usted quiere a su suegra? Mucho más o menos. ¿Qué hace usted por su suegra? Pregunto. Porque si alguien dice que ama al cónyuge y rechaza a la suegra, está un poco cardíaco. ¿O qué cree usted? ¿Cómo? Es que no se quiere por cómo se porte, se quiere por lo que representa. No es por lo que hace o deja de ser, sino por lo que es. La suegra, hermanos amados, es una madre. No es que vas a ver que la suegra es mera cardíaca, mera difícil. Es una mamá. Es una mamá. No es que vas a ver que es que yo con ella no me llevo muy bien. Yo soy como aquellos que las suegras de lejitos. Y entonces, ¿por qué aquí? Mire usted, el Señor llega a la casa de Pedro. Él le hubiera dicho al Señor: oye, Pedro, ¿y qué está haciendo tu suegra aquí? No, al contrario. ¿Ah? Hermanos amados, pero hay gente, fíjese, que no puede llevar a la suegra porque está teniendo problemas, porque no ha llevado al Señor Jesús a su casa. O bien está teniendo problemas de conversión. Que ciertamente hay suegras muy metidas. Y si usted es suegra, no se meta. Pero ¿sabe qué? Los yernos y las nueras no le tocan juzgarlo, le tocan amarlo. Antes se acostumbraba, hermanos, que al suegro y a la suegra se le decía papá, se le decía mamá. Buenos días, papi, le decían al suegro. Tenían un respeto de papá. Hoy las nuevas generaciones, si quieren lo saludan, y si no le dicen: ¿y este viejo qué? Hermanos benditos, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. ¿Sí me explico? La suegra estaba enferma y llegó el Señor y tocó a su suegra y le sanó. Si este no hubiera querido que sanara, le hubiera dicho: Señor, por favor, no lo vayas a tocar. Seguramente este era como yo con mi apóstol. Está enferma mi suegra, Señor, un ratito nada más. Pero es que voy a hacer muchas cosas. Un ratito, vamos rapidito. Y dijo el Señor: vamos pues. Llegaron a la casa. ¿Cuántos de ustedes tienen muchos amigos? ¿Usted tiene muchos amigos? Mire, hay gente que no tiene amigos. ¿Sabe por qué? Porque no sabe ser amigo.
Para tener amigos hay que ser amigo. Entonces lo llevó a su casa. ¿Estamos? Pero ahí empezó, hermanos. Ahí era sus inicios. Era como un corderito. Diga conmigo, corderito. Iba a los discipulados de los lunes de corderitos. Pedro ahí no está como apóstol. Pedro ahí no está como discípulo. Pedro está como un recién convertido. Pero es de esos recién convertidos que le gusta llevar hermanos a su casa, que hablan de la palabra, que oran juntos, que cenan, que conviven. ¿No se acuerda usted que así era usted? Bueno, algunos. ¿Y qué les ha pasado? Hermano, me han hecho muchas cosas que ahora ya no quiero confiar en nadie. No, hermano, sigue confiando. Sigue confiando. Sigue confiando, hermano. Porque, hermano amado, el que deja de confiar se enferma. ¿Está usted diciendo que entonces yo siga? No, ya con experiencia. Pero siempre confía, porque no todos son malos. Hay gente buena. Hay gente buena. Aquí ya llega otro momento de la vida de Pedro, y dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos amados, llamó a 12 discípulos. Óigame, 12 discípulos que les dio autoridad, que les dio poder. Hermano amado, el discipulado, el conocimiento, ya dijimos que nos da poder. Nos da poder. El que tiene conocimiento tiene poder. Y estos eran discípulos. Y entonces ahora el Señor les dice, les da poder para expulsar demonios, para sanar enfermedades y dolencias. Pero aquí están en el plano de discípulos. Pasó de creyente a discípulo. Y ahora es un discípulo. Ya tiene poder Pedro. Pero note por favor, en el versículo 2 ya no son discípulos. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién es primero? Santo Dios. ¿Quién es primero? Ya no solamente es creyente, ya no solamente es discípulo, sino que ahora tiene el nombramiento de boca del Señor Jesucristo, que es un apóstol. Es un apóstol. Y es un apóstol cabeza. Porque dice primero Simón, llamado Pedro, y después todos los demás. ¿Ah? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y mire usted estos 12. ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo. Y designó a 12 para que estuvieran con él. ¿Para qué llamó a los 12? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Yo no sé si usted se recuerda, hermano, cuando la multitud está inconforme porque hay unas viudas que no son atendidas. Y Pedro dice: escojan a 7 varones de buen testimonio, a quienes les encomendemos este trabajo, porque nosotros nos dedicaremos al ministerio de la oración y de la palabra. Es esto, mire. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Hermano, ¿cuántos quieren ir a los hospitales y a todas partes a predicar? Consejo: primero hay que estar con el Señor. Dice, para que estuvieran con él. Muchas veces uno predica, uno canta, uno hace muchas cosas para el Señor, pero sin haber estado con él.
Y cuando no se está en el secreto, cuando no se está en la intimidad con Dios, hermano, la gente lo siente, la gente lo sabe, el que te escucha lo percibe. Sí, hermano. Pero esto, hermanos, lo tuvo que aprender Pedro. El Señor ya se fue, el Señor está, hermanos, ya resucitado. Ahora ya está la iglesia. Pedro está ahí como una columna, como una cabeza. Y llega la gente y dice: tenemos problemas, no se están distribuyendo bien las cosas. Y Pedro dijo: yo no puedo dejar la oración, ni puedo dejar la palabra. No puedo. No me puedo yo dedicar a servir tamales, a dar atolitos. No, no, que lo hagan otros. Yo voy a dedicarme a la oración y a la palabra. Hermanos amados, hermanos amados, eso realmente deberíamos hacer nosotros los ministros: la oración y la palabra, la oración y la palabra, y todo el demás trabajo que lo haga el equipo ministerial. Imagínense si nosotros nos dedicáramos solo a la oración y a la palabra. Hermano, ¿cómo estaríamos? ¿Qué pasa? Que tenemos muchos distractores. Yo tengo muchos. El Señor quería que estos estuvieran con Él y que estos predicaran. Pero aquí empieza el camino de Pedro, de lo que yo les decía hace un rato. Parece que todo está bonito: creyente, discípulo, apóstol, y un día viene la prueba. Diga conmigo: un día viene la prueba. Ja, hermano bendito, ¿sabe usted para qué son las pruebas? Para manifestar lo que hay en nuestros corazones. Están remando con gran fatiga, están contra los vientos, contra las olas, hermano amado, están fatigados, piensan que se van a morir, pues que se van a ahogar, que ya no van a salir con vida. Están ante una tremenda prueba y de repente ven a un hombre caminando sobre el mar. Ellos gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Eso gritaron, hermano. Un fantasma. Óigame. Pero el Señor les habló y le dijo: no, 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 tened ánimo, yo soy. Y mire usted qué atrevido Pedro, le dice. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Quién lo dijo? ¿Está probando a quién? ¿Está probando al Señor? Si eres tú, mándame que vaya. Esto es como cuando alguien ora: Señor, si tú estás conmigo, entonces que se me abra esta puerta. Hermanos, es una mala oración. Se me abra o no se me abra la puerta, tú siempre eres el Señor. Dicen que una vez estaba orando un hombre y le dijo: te doy 3 días para que me sanes. ¿Qué le parece esta oración? Señor, te doy 3 días para que me sanes. Si no, mira esta joya que vas a perder. Hermanos, eso es una mala oración. Nos sane, no nos sane, nos abra las puertas, no nos abra las puertas. Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es digno de adoración, es digno de alabanza, hermano. Si nosotros no estamos con Él porque nos dé, estamos con Él porque es nuestro Padre. ¿Cuántos están con Él porque les responda oraciones? Yo estoy con Él porque es mi Padre. Estoy con Él porque es mi Señor. Estoy con Él porque Él me llamó y me compró y me redimió. Entonces no está supeditado a que me dé o no me dé.
Hay gente que se enoja cuando no le da. Hay gente que se molesta. Hermanos benditos, Él es Dios. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, mírate qué humildad, qué sencillez. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Se imagina usted Pedro caminando sobre las aguas? ¡Qué experiencia! Pero dice que dejó de ver al Señor. Diga conmigo: dejó de ver al Señor y empezó a ver el problema. Empezó a ver la ola gigantesca, el tsunami, el viento fuerte, y se atemorizó y se hundió. Cuando alguien deja de ver a Jesús y comienza a ver su problema, segurito que se va a hundir. Ve la gran muralla, ya se le viene encima. Pero hay uno más grande que nos dijo: ven, 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 hermano. Y este hombre empezó, mire usted, paz, firme el agua, y no se hundía, pero tenía mirando a Jesús de frente. De repente dejó de ver y volteó. Así dice la Biblia. Y miró las olas, y miró la tormenta. Y cuando miró el problema, cuando miró, se hundió. Se hundió. Hermano, ¿Pedro sabría nadar o no sabía nadar? Dígame una referencia bíblica en la que usted me dice que sabía nadar. Pero ¿qué tal que pescaba desde afuera o en lancha? Dígame una, por favor, donde usted me diga que sabía nadar. Cuando el Señor ya está resucitado y en el reencuentro, porque Él ya había apostatado. Eso no sé si me dé el tiempo hoy. Había apostatado. Había dicho: yo ya me voy a pescar. Y nada había pescado esa noche. Pero óigame, hermano, dice que cuando vio vio que era el Señor, se puso la ropa. No se la quitó, se la había quitado. Pero para venir con el Señor tenía que venir otra vez con su ropa de discípulo, con su ropa de apóstol, porque ya estaba con la ropa de pescador. ¿Ah? Y entonces se puso la ropa y se echó el clavado. Llegó a la orilla. Óigame, sí sabía nadar. Y si sabía nadar, ¿por qué se estaba ahogando? Sálvame. Y otra vez para abajo. ¿Por qué? Yo encuentro varias razones. Una, que él ya no quiso, ya cometió un error. Ya cometió un error, dejó de mirarlo y ya dijo: ya para qué le intento, mejor que me salve él. Esa es una. La otra es que realmente esas aguas estaban pero embravecidas, agitadas, que nadie podía estar nadando por buen nadador que fuera. Y si es así esta segunda, entonces quiero decirle, a veces hay problemas tan fuertes, tan tremendos, que asustan a cualquiera, que le roban la paz a cualquiera. Te doy un consejo: no dejes de ver al Señor. No sé cómo te encuentres en esta tarde. No mires el problema, mira a Dios. Mira a Dios, que Él te ha dicho: no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Mira el problema como algo mínimo comparado con Dios. Porque un día Él te dijo: sígueme, y tú tomaste la decisión de seguirlo. Y si tú tomaste la decisión de seguirlo, ten por seguro que no te va a abandonar. Ten por seguro que no te va a abandonar. Por fuerte que sean los vientos, por grandes que sean las olas, Dios siempre entrará a tu rescate.
¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Avanza un poquito más. Aquí se acercan y en ese grupo va Pedro y dice: entonces acercándose los discípulos, Mateo 15:12, acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Chismositos. Hermano, él está en la sana paz de Dios. Y llegan estos a informarle cosas. Ahí están escandalizados por ti. Ahí están diciendo cosas de ti. Óigame. Entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Y mire usted qué contesta el Señor. Pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿Está usted aquí? ¿Está usted aquí? Yo lo veo como que no está usted aquí, hermano. Hermano, yo sé que hay batallas en los aires. Yo sé que hay batallas en las atmósferas esta tarde. Yo lo sé. Pero usted debería estar listo peleando su batalla. ¿Ah? Yo aquí estoy haciendo mi parte. Yo estoy vencedor. Pero no sé usted. Entonces mire pues, siervos. Pero él contestó y dijo: mire usted qué dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. ¿Qué le dice a usted esa palabra? Hermano bendito, en nuestra vida no sé cuántas plantas pueden estar plantadas que nada que ver con Dios. Pero Él nos está diciendo que van a ser desarraigadas. Van a ser desarraigadas. Todo lo que no plantó el Padre va a ser quitado. Bendito su nombre. Qué bueno que se ha quitado, hermanos. ¿Para qué queremos cosas que no sean de Dios? ¿Para qué queremos cosas que no sean de Dios? Entonces quiere decir que aquellas cosas que ahora quizá te dominan, que ahora tal vez te tiran, que ahora tal vez te esclavizan, que ahora tal vez te confunden, hermano amado, dice la boca del Señor que va a ser desarraigado. Y usted sigue durmiendo, pero qué bueno por los que dicen amén. ¿Cómo le dijeron a Jonás cuando estaba durmiendo? Despiértate, dormilón. ¿Cómo le dijeron? Dile por favor al que tiene cerca de ti: ¿sabes cómo le dijeron a Jonás? No se lo estás diciendo a él, solamente le estás recordando que le dijeron a Jonás. Despiértate, dormilón. ¿Ya está despierto? Gloria a Dios. Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Bendito su nombre. Y luego dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el lodo, en el hoyo. Hermanos, hermano, tenemos que estar muy atentos y muy listos de quién nos guía. Estos escucharon al Señor Jesús y se escandalizaron. Hermano amado, yo no sé cuánta gente se habrá escandalizado de esta iglesia. No sé cuánta iglesia, cuánta gente se pondrá inconforme en lo que aquí enseñamos. Hay gente que me ha dicho: no, pero es que ir a ministerios de Ebenecer es cosa seria, mucha exigencia, muchas cosas estrictas y en orden. Es más, Martita Madrid cuando vino me dijo, ¿sabe qué me dijo ella? Ay, hermano, dice, lo que me sorprendió, el orden de la iglesia, ¿verdad que me dijiste?
Sí, hermanos. Dice, no, es que aquí está cardíaco. Aquí no lo dejan tomar trago a uno. Aquí no lo dejan a uno llegar tarde. Y si uno va a ministrar, ya no lo dejan ministrar. Aquí le piden que lleguen a las escuelas de ministerio, que cumplan, que estén, que vayan a los estudios de pastores, que sean discipulados, que tengan doctrina, que sean responsables, que sean pagadores, que sean honorables. ¿Ah? Dice, no, es que hay otras iglesias que qué fácil. Hermano amado, hay conceptos doctrinales nuestros que hay gente dentro de la misma iglesia que la rechaza. La rechaza y ¿sabe qué? Se convierten en maestros de algunos que no saben que son ciegos. No, eso que dijo el apóstol, yo no estoy de acuerdo. Google dice otra cosa. Ay, hermano, yo pensé que ibas a decir que el Espíritu Santo. Y entonces aquí les dijo el Señor, son ciegos, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Pero el Pedro, digo ya el apóstol Pedro. Mire usted qué osado, le dice. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Hey, hermanos, hermano, que usted está escuchando, hermano, que el Señor se escandalizaron de ti y le tocaron el amor propio al Señor. Dijo, toda planta que no plantó el Padre va a ser desarraigada. Déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y entonces el que está escuchando ahí dice, a ver, explícame cómo está eso. A ver, explícame cómo está eso. Dígame, usted cómo miraría a Pedro. ¿Cómo, Miguel? ¿Quería saber más? Yo lo veo que él estaba en una oposición también. Él estaba confundido. Por eso el Señor le responde verso 16 y dijo, y él dijo, ¿también vosotros estáis faltos de entendimiento? Pedro, hermanos amados, se parece a personas que uno está explicando y dice, no, hermano, es que yo lo entiendo diferente, es que yo aquí, yo es que ya. Tranquilos. Tranquilos, Pedros. No estoy diciendo que el predicador tenga la verdad absoluta. Estoy diciendo que el predicador también puede aprender. Y a mí me gusta debatir con ustedes, pero en un buen espíritu. En un buen espíritu de construcción, de enseñanza, de aprendizaje, donde ustedes aprenden y yo aprendo. Pero si ustedes así me sacan la espada de Pedro, yo ya no juego. Aquí hay un punto. ¿Usted cree que le dijo, respondiendo a Pedro, le dijo, explícanos la parábola? ¿Se lo dijo porque quería saber más o porque estaba también inconforme un poco? ¿Cómo estaba? Si no, ¿por qué le contestó en el verso 16? Está sin entendimiento. Si no, ¿sabes qué le hubiera dicho? Sí, Pedro, cómo no, con mucho gusto. Mira, hijito, esta cosa es así, así, así. No, le dijo, estás igual que ellos, sos ciego igual que ellos, es lo que le dijo. Así vosotros también estáis faltos de entendimiento. Le digo, ¿ustedes también son ciegos o qué? Eso es lo que le está diciendo. ¿Ah? Entonces Pedro, hermanos amados, le salía el carácter hasta con el Señor. A ver, explícame. Híjole. Se lo digo así rápidamente esto.
Bueno, todavía tengo tiempo, pero tengo una luz amarilla ahí que me estorba. Mateo 14:15 dice: al atardecer se acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compren alimentos. Mire usted, los discípulos, entre ellos va Pedro, entre ellos va el apóstol Pedro, y dice: despide a la multitud, despídelos. Oiga, mire usted qué le está pidiendo: despídelos, despídelos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad que se vayan, dadles vosotros de comer. Óigame, hermano, le está diciendo: oigan, muchachos, ustedes ya pasaron de corderos a discípulos, ahora son apóstoles, pero ustedes están actuando con una mente natural. ¿Por qué los voy a despedir? Y entonces les dijo: denles ustedes de comer, para ubicarlos, para situarlos, para abrirles la mente, para activarles la fe. Y mire usted, ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráenmelos acá, tráenmelos acá. Pero mire usted la osadía de estos: denle vosotros de comer. ¿Con qué? ¿Con qué? Si no tenemos. ¿Qué más le dijeron? Estamos contigo, andamos contigo y solamente tenemos 5 panes. Porque llega otro momento que le dice Pedro: ¿y nosotros que hemos dejado todo, qué vamos a tener? Pedro era tremendo, su carácter era tremendo, por eso le costaba su conversión. Traen los 5 panes. ¿Cuántos panes eran? 5 panes y 2 peces. Oye, hermano, cuando tú le traes al Señor lo poco que tú tengas o lo mucho, Él siempre te lo va a multiplicar. Óyeme, Dios siempre es un Dios que multiplica. Dios es un Dios de multiplicación. Óyeme por favor lo que te estoy diciendo. Es más, ¿sabes qué pienso? Que las horas que dedicamos para servirle a Dios, para venir a la iglesia, para venir, son horas que nos va a multiplicar de vida. De veras, así lo pienso. Porque no es un tiempo perdido. El que lo está invirtiendo su tiempo en otras cosas, en otras actividades, bueno, allá ellos. Pero tú y yo, hermanos amados, debemos entender que todo lo que le demos al Señor nos los va a regresar multiplicado. Nos lo regresa multiplicado. Siempre, todo, sea ofrenda, sea diezmo, sea tiempo, sea adoración, sea amor, sea todo. Cuando David le dijo: Señor, yo te voy a hacer casa. No, David, yo te hago casa a ti. Estos trajeron 5 panes, 2 pescados y les dio, mire, multiplicado. Dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Con cuántos panes comieron? 5 panes y 2 pescados. Ahora, lo que sobró, ¿a quién se lo darían? Al que dio el pan. Dio 5 panes y ¿cuánto recibió? 12 cestas. Hermano bendito, hasta con cestas. Óigame, hermano bendito, amado, todo lo que tú des para el Señor, lo que inviertas para el Señor, aún tu propia vida te la va a multiplicar. Dios te va a librar de accidentes. Dios te va a librar de ladrones.
Dios te va a librar de hombres malos. Dios te va a librar de hombres sanguinarios. Dios te va a librar de todos los que persigan tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha determinado multiplicarte tus días. ¿Por qué? Por todo lo que le estás viniendo a entregar, le estás viniendo a dejar aquí para servirle. Yo a veces me pongo a pensar, no sé si usted escuchó cuántos accidentes en esta semana. Un montón de accidentes. Estoy seguro que esa gente que se murió no pensaba que se iba a morir ese día. No, llevaba planes a la ciudad que se dirigía, llevaba planes que iba a comprar. Yo creo que hasta llevaba planes que iba a comer. Cuando usted sale de viaje y ya sabe que va a tardar todo el día, ¿no ya iba pensado aquí desde aquí que va a comer usted? ¿Quién sale ya pensando que va a comer? Muy poquito, usted sí, yo sí salgo ya. Yo ya sé a dónde voy a ir, hermano Asunción. ¿A dónde crees que me voy a meter? ni me lo digas. Me voy a meter a todas las taquerías menos a las ensaladas. Óigame, hermano, le trajeron y comieron 5,000. Ahí debieron ellos haber aprendido, pero no, mire usted, fue necesario otro evento. Dice, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, ahora es el Señor que les dice, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo. Óigame, ¿cuántos días estaban con el Señor? Y no tienen que comer. ¿Con quién estaban? ¿Con quién estaban? ¿Y cómo estaban? Santo Dios. Hermano amado, uno se podría esperar que estando con el Señor tuvieran la abundancia. ¿Sí o no? Pero les dice el Señor, ya sé qué tiempo llevan conmigo y sé que están siendo probados y están en escasez. Pero llegó el momento de mostrarles la multiplicación y la abundancia. Para eso los llevó a ese momento. No porque les quisiera hacer daño. Óigame. Óigame. Hace 3 días, hermano, ¿cuántos días hace que tú estás con el Señor? Mucho tiempo. ¿Y qué tiempo llevas esperando? ¿Qué tiempo llevas esperando? Que Dios te visite en algo. Hoy te digo, no sé si está aquí mi hermana, la que atendía hace ratito, Sonia. Allá está. ¿Sabe qué me platicaba Sonia? Y me decía que cuando ella se mudó de una ciudad y vino, no conseguía trabajo. Pero vino a esta iglesia, me dijo, y creí lo que usted decía, y se me abrieron las puertas. Conseguí un trabajo. Conseguí un trabajo. Y le voy a decir algo hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermano amado, óyeme, específicamente para aquellos que han estado pasando bastante tiempo de necesidad, que han estado pasando pruebas, hermanos, donde no ven la abundancia, donde no ven, hermano, que les sobre, donde no ven que les alcance. Están justitos o aún les falta. Así como estos, el Señor dice, yo tengo compasión de ti. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. El Señor te dice, yo tengo compasión de ti, y lo que tú tienes te lo voy a multiplicar, te lo voy a hacer abundar, te lo voy a hacer crecer. Y me vas a conocer en otra faceta del Dios que provee, del Dios que multiplica, del Dios que bendice, porque este es el día que yo escogí para ti. Óyeme, 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 amado.
Si tú has creído esta palabra, te digo, en el nombre de Jesús, tu historia va a cambiar. Tu historia va a cambiar. Tu historia va a cambiar. Ya no vas a ir tú persiguiendo la bendición te va a perseguir a ti. La bendición va a ir atrás de ti. La bendición te va a buscar a ti. Te va a buscar la bendición. Te va a ir a tocar a tus puertas. Ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver. Dios tiene momentos específicos para las cosas. No crea, hermano, que el primer día no se dio cuenta el Señor que estaban con ellos y no comían. Segundo día estaban con ellos y no comían, no tenían nada. Tercer día, y ahora llama a los discípulos y les dice: tengo compasión, no quiero despedirlos sin comer. Óigame, Dios tiene cuidado de nosotros. No quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan. ¿Sabes por qué te va a cambiar hoy la historia? Porque como que ya te veo un poquito fatigado, como que ya te veo un poquito cansado, como que ya te veo un poquito así angustiado. Y dice: papá, no quiero que desfallezcas. No quiero que desfallezcas. Alguien dice amén. No quiero que desfallezcas. Y entonces los discípulos, ahí está Pedro otra vez, le dijeron: ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar una multitud tan grande? Hermanos, dígame si no cuesta la conversión. ¿Habían visto ya una multiplicación? Sí, la habían visto. ¿Que no habían comido 5,000 gentes? ¿Habían sobrado 12 canastas? Ahora se presenta otra ocasión. Hermanos amados, ¿cuál debía haber sido la actitud de ellos? Señor, ahorita traemos los panes que tenemos. Aquí está. Ya saben que Él es el que lo multiplica. Pero ellos empezaron a discutir: ¿de dónde conseguiremos nosotros? Nos estás pidiendo algo imposible, Señor. Abuso de autoridad. Óigame. Y el Señor les tiene que recordar. Entonces les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: ¿cuántos? 7 y unos pocos pececillos. Como que aquí había más. Allá habían 5 panes y 2 peces. Aquí hay 7 panes y pececillos, tal vez 4, 5, 7, 10, no sé, algunos. Amén. Pero había más comida que al principio. Había más comida que al principio. Diga usted amén. Despiértese, mi hermano. Había más comida que al principio. Pero Dios no está limitado a cuánto haya. Óigame, por favor, Dios no está limitado a cuánto tengas. Él no está limitado, hermano. Y óyeme, allá con 5 panes comieron 5,000, sin contar los hombres y las mujeres. Y aquí con 7 panes, mire, dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, 1,000 menos. Y sobraron 7 canastas, allá sobraron 12. Entre más poquito, más grande la multiplicación. Hermano amado, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cinco minutitos más y lo voy a dejar porque este tema es largo. Es que, hermanos, ayer llegamos a un punto tremendo cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro no puede contestar: te amo. Le dice: te quiero. Y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir: te quiero. Y entonces la tercera vez el Señor le dice: Pedro, ¿me quieres? ¿Y sabe usted cómo sentí el día de ayer? Algo crucial cuando yo le preguntaba a la iglesia, y te lo voy a preguntar esta tarde a ti: ¿tú amas al Señor o lo quieres?
¿Lo amas o lo quieres? ¿Por qué será que le preguntaba el Señor, ¿me amas? No sé si usted se acuerda cuando le dijo, aunque todos te dejen y todos se escandalicen, yo estoy dispuesto a morir por ti. Él había dicho, yo te amo, Señor, todos te pueden dejar menos yo. Pero llegó el momento de la prueba y lo abandonó. ¿Usted ama o quiere al Señor? Pregúntese verdaderamente, ¿usted lo ama o lo quiere? Bueno, esto que vamos a ver ahorita voy a terminar. Ay, perdón. Dice, desde entonces Jesucristo, Mateo 16, 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, yo creo que juntaba a sus discípulos y platicaba con ellos. Les decía, miren, va a pasar esto, va a suceder esto. Y yo tengo que ir porque voy a dar mi vida para que la gente se salve, para que la humanidad sea salva. Y entonces Pedro, mire usted cómo era Pedro, tomándolo aparte, le dijo, Señor, ¿podemos hablar en privado? O quizá lo agarró ya, tal vez se despidieron de todos y ellos dos se fueron por otro lado a tomarse un cafecito. ¿Será que había cafecito en ese tiempo? Fueron a tomar vino. Y entonces, hermanos, óigame pues, ya se va Pedro con el Señor, ya despidieron a los demás, ya cada quien a su casa, pero Pedro es cercano al Señor. Pedro es cercano. Dese cuenta cómo él siempre está ahí metido. Pedro es cercano. Y entonces lo agarra aparte y le dice, tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Óigame, ¿qué comenzó a hacer? Empezó a reprenderlo, diciendo, no lo permita Dios. Señor, eso nunca te acontecerá. Pudiera ser que era un buen sentido diciendo, mira, yo te quiero, yo no quiero que te pase eso, yo no quiero que te amarren, yo no quiero que te crucifiquen, yo no quiero que mueras, yo no quiero que te golpeen. En una actitud de amor, ¿va? Pero podría ser que no era así. Y yo creo que no era así. Porque si le hubiera dicho así, en ese espíritu le hubiera dicho el Señor, Pedro, es necesario. Sé que los sentimientos se mueven, el alma se mueve, pero es necesario hacerlo así. No que el Señor le contestó, pero volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Santo Dios. Quítate delante de mí, Satanás. Hermano amado, siervo bendito, perdóneme usted el ejemplo. Que usted se acerca conmigo y me quiere reconvenir de algo. Yo me volteo y le digo, apártate de mí, Satanás. ¿Usted qué hace? Estoy seguro que no lo vuelvo a ver jamás en esta iglesia. ¿O no? ¿Usted qué haría pues? Apártate de mí, Satanás. Ja. Hermano bendito. ¿Ah? Apártate de mí, Satanás. Ah, me dijo Satanás. Y como le tocó, no le gustó, le enojó, le cuadró, le molestó. Hermano. Pero este hombre se quedó. Porque el propósito era su conversión. ¿Sabe qué le estaba diciendo? En pocas palabras, ¿qué le estaba diciendo Pedro al Señor? Señor, no salves a nadie. Si el Señor hubiera oído a Pedro,
usted ni existiera aquí en esta iglesia. ¿Ah? De veras. Hay gente que como se enoja con su pastor, con su cobertura, cuando no hace lo que quiere, cuando no hace su consejo. Es que yo estoy aconsejando que así debe ser, pastor. Y el pastor no le dice Satanás. Solo lo queda viendo y le dice: está bien, gracias. Gracias, gracias. Y ve que lo que hizo no le hicieron caso, se hizo otra cosa, se determinó otra cosa. ¿Cómo cree usted que se siente ese hombre, esa mujer? Y ahora si le dicen Satanás, hermanos, ¿era amigo o no era amigo del Señor? Siempre estaba con el Señor. Dice que lo tomó aparte. Mire, cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas, y dijeron: ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó. Jesús no había estado ahí. Óigame, Jesús no había estado, pero él se fue a encontrar con Jesús. Dice, él se le anticipó diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién cobran los tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y cuando respondió de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, mire usted, para que no los escandalicemos, ve al mar y echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando abras la boca, hallarás un estáter. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Por qué no mandó 12 peces o 6 peces para que le dieran para los 12 discípulos y todos tenían que pagar? Solo a Pedro. Dáselo por ti y por mí. ¿Y los demás, Señor? El asunto era con Pedro. Pero, hermanos amados, le está pagando y le está diciendo: pero Pedro, quiero que aprendas la lección del pez. Que ese pez está dispuesto a morir, que ese pez está dispuesto a sufrir, que ese pez está dispuesto a obedecer. Cosas que tú debes aprender, Pedro. Porque, hermano amado, ¿cómo iba a sacarlo el pez? ¿Con la mano? Con un anzuelo, lastimado, y le sacas la moneda. Sufrimiento, dolor. Hermano, ¿no será que también hay algunos de nosotros que tienen que aprender la lección del pez? Le duele que le quiten la moneda, le duele que le saquen el estáter, le duele, peleas, discute, te defiende. No, porque tiene que aprender del pez. Ese pececito, hermano, estaba sufriendo al quitarle, ¿sí o no? Pero toda la vida, mientras tenía la moneda adentro, toda la vida tenía una vida baja. Ese no podía, hermano, ya vio usted cómo bonito nadan los peces, pero con una moneda adentro, ¿cómo cree usted que nadaba este pececito de lado, así acostado? ¿Viste? Tenía una dificultad tremenda. Una dificultad tremenda para crecer en el cristianismo, digámoslo así. Una dificultad tremenda para subir. Siempre estaba abajo, el peso de la moneda lo tenía abajo. Lo tenía abajo. Y entonces este pececito se dispuso a obedecer y fue libre. Se dispuso a sufrir y fue libre. Y le dijo el Señor: Pedro, conozco tu carácter. Tú necesitas esta lección. Ve a sacar ese pez. Póngase de pie. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Conocía el Señor a Pedro, sí o no? Mire usted qué le dice Pedro. Entonces, Mateo 19:27.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Óigame, hermano, el corazón de Pedro era tremendo, pero llega a ser un tremendo hombre. Llega a ser el apóstol de la circuncisión. Llega a ser un pilar, hermano, del evangelio, una columna. Aquel hombre tan fallón que se equivocaba tantas veces, llega a ser un hombre de una estatura impresionante, de una talla, hermanos, extraordinaria. Yo te quiero animar. Quizás se te ha hecho difícil caminar en el evangelio. Se te ha hecho difícil obedecer, creer, confiar. Hasta has llegado a pensar que es difícil ser cristiano, que es complicado. Has llegado a pensar que ya no vas a seguir. Has pensado ya no congregarte de repente. Ya no voy a ir. No tiene caso. No cambio. Sigo siendo el mismo. No tiene caso, no puedo. Mejor lo dejo. Sí, voy a buscar a Dios en mi casa. Voy a leer mi Biblia, voy a orar. Son pensamientos que vienen. Pero sabes, hermano, óyeme bien. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un plan contigo. De manera personal, de manera individual. Quizá algunos no creen en ti porque has fallado, porque has dado mal testimonio, porque te has equivocado. Y quizá algunos no te lo han dicho, pero te han visto como endemoniado, te han visto como Satanás. No te lo han dicho, pero lo han pensado. Por los errores, por los fallos. Pero debes saber, Pedro alcanzó la meta. Pedro se convirtió. ¿Me dejas decirte algo a tu corazón? Tú también lo alcanzarás. Tú también llegarás. Hoy tú puedes decirle al Señor: Señor, he fallado, me he equivocado, he cometido muchos errores, me ha traicionado el carácter, me ha traicionado la pasión, me ha traicionado la debilidad, me han traicionado muchas cosas. Y muchas veces he hecho cosas contrarias a las que tú quieres que yo haga. Pero hoy te ruego que me ayudes. ¿Alguien quisiera pedirle ayuda al Señor?
Alguien quisiera pedirle. A Pedro le dijeron Satanás. Y nosotros nos hemos equivocado muchas veces. Muchas veces. Quizá aún estás viviendo una vida desordenada. Una vida con cosas que no deben estar. No tienes que esconderle al Señor, Él lo sabe, Él lo conoce. Pero tal vez necesites decirle: Padre, ¿qué te puedo decir? Este hombre era un apóstol. Este hombre era un amigo de Jesús. Este hombre caminaba con Jesús, oía a Jesús, veía a Jesús y se equivocaba. Pero hubo un día cuando el Señor se le reveló, que le dijo: Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Aquel hombre fallón, aquel hombre equivocado, ahora tenía las llaves del reino. Ahora tenía las llaves del reino para abrir, para cerrar, para entrar, para salir. Su historia cambió. Su historia cambió. Su destino se cumplió. Levanta tus dos manos al cielo. Levanta tus dos manos al cielo. Y dile a Papá Dios: estar escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas hasta que te veas solo tú. Estar escondido en tu presencia es lo que quiero de ti. Hallar un refugio en tus entrañas hasta que te veas solo tú. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi escondedero y mi rey. Pues tú eres mi ayuda, has sido mi sostén, mi alto refugio y mi rey.